iniciar la grabación. Ahora Sí. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por asistir a esta sesión de los bienes científicos. Esta es la sesión número 90 de los bienes científicos y bueno, va a ser la vicedecana de biotecnología quien se encargue de presentar al ponente, pero yo quería dar unas palabras como decano en el sentido de que, bueno, por fin volvemos a recuperar los bienes científicos después de un año, el 2020, que debido a la pandemia, pues no nos decidimos a hacer bienes científicos porque no sabíamos la respuesta que íbamos a tener con las actividades online, pero después de la festividad de San Alberto vimos que realmente también hacerlo online estaba funcionando bastante bien. Entonces, bueno, para mí es un placer volver a retomar una actividad que iniciamos en el 2009 y lo primero que quería agradecer en esta vuelta a los bienes científicos después de un año es a todos los equipos directivos de esta facultad que desde el año 2009 pues, han ido motivando y promocionando los bienes científicos para que esta pueda ser la edición número 90, que estamos ya a 10 ediciones pues, de llegar al centenario de ediciones. Y yo creo que es una actividad muy importante dentro de la Facultad de Ciencias Experimentales y dentro de la universidad en general, como actividad de divulgación más importante, digamos, que podamos tener en nuestra facultad, o por lo menos una de las más visibles, ¿no? Y bueno, como ya he dicho, reconocer el trabajo de todos mis compañeros que han hecho en estos 12 años que llevamos de bienes científicos y bueno, pues también señalar, agradecer a la vicedecana de Ambientales, que es la planificadora de las sesiones de los bienes científicos en esta nueva etapa, María Jacoba Salinas, y también a la persona, Fernando Reche, que se encarga de mantener la página web de los bienes científicos, que os animo a que os conectéis a ella y tenéis toda la información, bienescientificos.org, que es Fernando Reche. Y, por supuesto, a Trinidad Angosto, la vicedecana de Biotecnología, porque nos ha traído este ponente, que seguro que nos van a dar una charla muy interesante, que es Guillermo López Lluz, del catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y bueno, con estos agradecimientos, pues nada, que simplemente que sigamos con los bienes científicos, que sigamos durante mucho tiempo y en cuanto podamos recuperar la presencialidad deseada, pues que los bienes científicos pues vuelvan a ser presenciales. Pero por ahora vamos a disfrutar de los bienes científicos online este año, que seguro que lo que hemos preparado y se ha planificado, seguro que será muy interesante para todas las titulaciones de la facultad. Sin más, le doy la palabra a Trini para que presente al ponente. Gracias, Guillermo, por aceptar. Muchas gracias por la presentación. Gracias, decano, por darme la palabra y lo que quería, para mí es un placer poder presentar al profesor e investigador Guillermo López Lluz, a quien la facultad ha invitado para impartir la conferencia de este primer viernes científico del 2021 y el primero después de mucho tiempo que llevamos sin hacerlo. Guillermo, como ya ha dicho el decano, es catedrático del área de biología celular de la Universidad Pablo de Olavide y además también es investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que es un centro mixto entre la Universidad Pablo de Olavide y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es licenciado y doctor en biología por la Universidad de Córdoba y ha tenido contratos postdoctorales en el Servicio de Inmunología del Hospital Reina Sofía de Córdoba y en el Departamento de Medicina de la University College de Londres. Además, ha participado en más de 27 proyectos y contratos de investigación y desarrollo y ha publicado más de 90 artículos en revistas científicas indexadas, 20 capítulos de libros y un libro como editor. Su principal línea de investigación está centrada en el campo del metabolismo y los sistemas antioxidantes endógenos relacionados con enfermedades metabólicas y el envejecimiento. Por ello, en su charla se hablará del sistema inmunológico, de la defensa frente a patógenos y a otras células y de la importancia de la actividad mitocondrial en la respuesta inmunitaria. Sin nada más, para mí es una alegría haber podido traer a Almería, aunque sea de forma virtual, a Guillermo y os dejo con el conferenciante. Cuando quieras, Guillermo, puedes empezar tu charla. Muy bien, muchas gracias, Trinidad. Ahora, mientras
Ahí. Quisiera agradecer al decano y a Trinidad, a la vicedecana, que me hayan invitado a estar, aunque sea online, en Almería. Ya me gustaría volver la próxima vez, pronto. Una estupenda ciudad, un precioso sitio. Siempre me ha gustado su contraste que tiene, sobre todo cuando viajo en coche hacia allá. Y bueno, espero que un día podamos hacer esto en forma presencial, que yo creo que no vamos a tardar mucho, pero hay que tener un poquito de paciencia. Dicho esto, pues bueno, voy a empezar la charla, la conferencia sobre la disfunción mitocondrial y la respuesta inmunológica en la enfermedad infecciosa, intentando explicar a qué nos enfrentamos, cómo nos estamos enfrentando a esta enfermedad infecciosa, sobre todo empezando de un punto de vista histórico y para ir profundizando tomando como referente la infección por el SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca. Bien, yo sé que es difícil tener un aspecto histórico de la lucha contra los microorganismos en una época en la que sabemos lo que es un microorganismo, sabemos qué es lo que produce y sabemos que las enfermedades están causadas por ellos. El problema es que no siempre fue así y de hecho no siempre, hace bastante poco tiempo desde el punto de vista de la historia humana, porque los microorganismos y las enfermedades que causaban no se conocían su relación directa. De hecho, estoy leyendo un libro estupendo sobre un brote de cólera que ocurrió en Londres en el 1850 y algo, y en esa época todavía se hablaba de las miasmas, que era el aire contaminado, como digamos, como responsable del brote de cólera, cuando ya sabemos perfectamente que hay un microorganismo que es el que organiza el cólera y que depende del agua, y su vía de contagio es el agua. El vibrio del cólera está en el agua, pero en aquella época todavía había una guerra de saber de dónde venía la enfermedad y no se asociaba a un microorganismo. Entonces, si nos fijamos en esta más o menos representación de lo que se conocía y la esperanza de vida que teníamos en cierta época, encontramos que Ignaz Semmelweis en el principio del siglo XIX descubre la importancia de la higiene para prevenir las enfermedades contagiosas. Como ya he dicho, todavía no se sabía muy bien qué es lo que pasaba y los médicos podían pasar de hacer una disección de cadáver a tratar a una mujer que en un parto sin ni siquiera limpiarse las manos. Entonces ese hombre, simplemente observando, llegó a la conclusión de que la higiene de las manos, que hoy es tan importante, que tenemos que tener hidroalcohólico continuamente en las manos para evitar contagiarnos, pues esa higiene era esencial para evitar la transferencia o que las personas enfermasen. Algo tan simple, pero todavía no sabían por qué. Pero algo tan simple como eso salvaba vidas. Luego, cuando Alexander Fleming descubre los antibióticos, ya descubre que hay microorganismos que son los que producen las enfermedades y tenemos una herramienta contra ellos que es la que puede eliminarlo. Y nuestra esperanza de vida vuelve a aumentar. Con ese descubrimiento vuelve a aumentar la esperanza de vida del ser humano y podemos llegar a más años. En el siglo XX se implanta ya un sistema de vacunación general. Tenemos una herramienta para luchar contra los microorganismos, que es enseñar al sistema inmunológico de nuestro cuerpo contra qué tiene que enfrentarse, qué es lo que tiene que descubrir, qué es lo que tiene que atacar, y eso consigue que aumente enormemente la esperanza de vida a nivel general. Ya sabéis que en España pues, la esperanza de vida actualmente es de 83 años, que es la esperanza media, y hay muchas personas que llegan ya a la centena. Es decir, hemos aumentado la esperanza de vida y hemos aumentado la salud simplemente luchando contra los microorganismos. De hecho, si miramos este cuadro de lo que era la mortandad en 1900 con respecto a 2010, vemos que la mayor parte de la mortandad en el ser humano en 1900 eran enfermedades infecciosas. Neumonía, tuberculosis, infecciones gastrointestinales, difteria,
o nefropatías que en algunos casos eran de origen infeccioso. Hoy día esa mortandad ya no es tan importante con respecto a enfermedades infecciosas, sino que ya son enfermedades más crónicas, como infartos, cáncer, problemas neuronales, enfermedades cardiovasculares o Alzheimer, también está el Alzheimer, y los accidentes. Y hay una pequeña parte de causa de muerte actualmente que es por infecciones, pero especialmente asociadas con personas mayores. Todo esto ha sido, entre otras cosas, gracias a los antibióticos y demás, y especialmente gracias a la vacunación y conseguir que el sistema inmunológico aprenda a atacar a microorganismos que pueden producir la muerte, como por ejemplo, no voy a hablar ya de la viruela, porque ya se erradicó hace mucho tiempo, ni siquiera a mí ya estaba erradicada prácticamente cuando yo nací, no se vacunaba, sino por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la poliomielitis, su incidencia en 1988 con respecto a 2018, y prácticamente incluso aquí en este país, en Nigeria, me parece que ya se ha acabado la poliomielitis, ya no hay, y solo quedan un par de países, que es Afganistán y Pakistán, por razones que no tienen nada que ver con la ciencia, en los que todavía hay poliomielitis, pero prácticamente ha sido erradicada. Es decir, una enfermedad que mataba, una enfermedad que producía enormes trastornos, se erradica gracias a enseñar al sistema inmunológico a defenderse frente a un patógeno antes de encontrarse con un patógeno, antes de encontrarse con él. Por tanto, lo que tenemos que entender es que nuestro organismo tiene todo un sistema basado en una serie de células que son las que defienden a nuestro organismo frente a estos microorganismos, estos agentes patogénicos que nos producen enfermedades. Y por tanto, no hace mucho tampoco, porque la inmunología me parece que parte de las áreas de bioquímica, básicamente, y no se convierte en una área hasta hace relativamente poco, no sé si son 20 o 30 años. Hace como una ciencia aparte que se ocupa de los mecanismos de defensa frente a infecciones. Yo siempre digo que la inmunología es una especie de compendio entre bioquímica, biología celular, de unas células especiales, de unas células que hacen muchas cosas, pero básicamente utilizan los mecanismos que utilizan todas las células para comunicarse, para relacionarse, para activarse y para poder hacer lo que hacen, que al fin y al cabo lo que hacen son procesos celulares contra otros organismos. Entonces, los microorganismos patógenos contra los que generalmente nos defendemos son virus y bacterias, también hay protozoos, y que intentan invadir a nuestro cuerpo. Para ello, nosotros somos un blanco, son nuestros depredadores, digamos que son los depredadores más agresivos que tenemos, y intentan multiplicarse en nuestro cuerpo, es decir, proliferar. Contra eso, ¿qué tenemos en nuestro cuerpo? Contra eso tenemos una serie de células, una serie de moléculas que nos defienden. Para hacerlo de una forma sencilla, aunque está organizado de una manera muy linkada entre sí, se relacionan muy bien entre sí, tenemos dos tipos de, digamos, inmunidad. Una inmunidad que se llama innata y una inmunidad que conocemos como inmunidad adquirida. La inmunidad innata está basada en mecanismos básicos que no es que sean inespecíficas, sino que reconocen una serie de patrones que no pertenecen a nuestro cuerpo, es decir, reconocen una serie de señales de organismos que no se dan en nuestras células. Y por tanto, al reconocer esos patrones, pues atacan. Ahí tenemos células como los fagocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, que lo que se comen son organismos simplemente por ser diferentes, por tener características diferentes en nuestras células. Tenemos unos factores que se encuentran en una serie de proteínas que se encuentran en nuestra sangre, que se llama el factor de complemento. Son una serie de proteínas que se regulan entre sí, es bastante complejo, que lo que hacen es romper la homeostasis celular, especialmente de bacterias y de células, abriéndole agujeros. Agujeros en la membrana plasmática, que como sabéis, pues eso es romper la homeostasis celular y la célula muere. Y también tenemos una serie de células, como las células asesinas, que vienen de otro linaje de células, que son parecidas a los linfocitos,
que se encargan de detectar células anormales, células de nuestro cuerpo que no presentan unas características normales y las atacan de manera inespecífica. Es decir, porque la célula tiene una característica un poco extraña, van y la atacan y le inducen la muerte. Entre ellas podemos encontrar células infectadas por virus, pero no hay nada específico todavía, hay entre medias, simplemente que la célula es rara. Y luego también tenemos unos factores que ahora después incidiré en ellos, como el interferón, que lo que hacen es prevenir o regular los mecanismos que necesitan ciertos patógenos, especialmente los virus, para poder proliferar. Es decir, hacerle al virus la vida un poquito más complicada. Hacerle al virus que no pueda proliferar tan fácilmente como lo haría sin interferón. Luego veremos que ahí hay una relación interesante entre virus, células y el interferón por medio. Y por otro lado, tenemos lo que conocemos como inmunidad adquirida o inmunidad específica, que es la que está mediada por linfocitos. Linfocitos B, que producen anticuerpos, y linfocitos T, que reconocen ciertos péptidos presentes en células infectadas, especialmente por virus, pero también en células tumorales, y que lo que hacen es detectarlas y atacarlas. Esta inmunidad adquirida es una inmunidad más específica, es más fuerte, pero necesita aprender. Necesita detectar unas estructuras que conocemos como antígenos, que en el caso de los linfocitos B que producen anticuerpos pueden ser muy variadas, de naturaleza diferente, pueden ser proteínas, glicoproteínas, glúcidos, incluso ADN, incluso lípidos en algunos casos. Y lo que producen estos linfocitos son una serie de proteínas llamadas anticuerpos, ahora veremos algunos de los ejemplos que tenemos, que se unen a estos antígenos. Generalmente los suelen bloquear y ayudan a que los fagocitos se los puedan comer, se los puedan eliminar. También los anticuerpos se unen a ciertos patógenos para activar el sistema de complemento, es decir, ayudan a que el sistema de complemento se active más rápidamente. Por eso decía que las inmunidades se relacionan entre sí. Pero luego también tenemos los linfocitos T, donde tenemos los grupos, los T ayudantes, que controlan todo el sistema inmunológico, y los T citotóxicos, que lo que detectan son péptidos, siempre son péptidos, procedentes de lo que las células están produciendo. En el caso de que haya una célula infectada por un virus, habrá péptidos de ese virus, y estos linfocitos T reconocerán esos péptidos como no normales en nuestro cuerpo, y por tanto atacarán a esas células. Antes de seguir, he de decir que nuestro sistema inmunológico, el de cada uno de nosotros individualmente, durante nuestro desarrollo, aprende a no reconocer nuestros péptidos, no reconocer nuestros antígenos. Por eso nuestro sistema inmunológico, en condiciones normales, no patológicas, no nos ataca, sino que ataca antígenos extraños. Y eso se produce de una manera azarosa, es decir, las células no están predeterminadas a reconocer ciertos antígenos, sino que por azar se van desarrollando millones de células todos los días y cuando se encuentran con el antígeno, entonces proliferan, se quedan, se mantienen como células memoria y entonces ya están preparadas para atacar. Pero no hay una predisposición a atacar los antígenos. Entonces, nuestro sistema inmunológico adquirido no nos reconoce a nosotros, no reconoce nuestras células, pero sí reconoce cuando hay algo anormal. En el caso de la adaptativa, necesita un tiempo para funcionar, necesita un tiempo para activarse, porque necesita aprender, tiene una serie de mecanismos para activarse, mientras que la innata es mucho más rápida, pero mucho más inespecífica. Una ayuda a la otra a funcionar. La innata ayuda a la adquirida a que se active y la adquirida ayuda a la innata a que sea más eficiente. Dicho esto, pues en el caso de la inmunidad adaptativa humoral y celular, pues tenemos la producción de anticuerpos, que como ya sabéis, por los linfocitos B producen anticuerpos específicos contra los patógenos que sean. Hay dos tipos de anticuerpos, hay varios tipos de anticuerpos. Nosotros está hablando mucho de anticuerpos que se llaman bloqueantes, que son los que sean el sitio que necesita el virus para meterse dentro de una célula. Los virus siempre necesitan algo, una estructura que reconocer para poder introducirse. Entonces, los anticuerpos bloqueantes son los más interesantes porque son los que se unen a ese sitio de unión y evitan que el virus entre. Pero no todos los antígenos los anticuerpos tienen por qué ser bloqueantes y hay también anticuerpos que lo que hacen es
pues activar que se elimine el patógeno de alguna u otra manera. Y luego la inmunidad celular, que como decía, son linfocitos T, ayudantes o citotóxicos, que lo que hacen es inducir la muerte de las células que están infectadas o son anormales, por ejemplo, células tumorales. Aquí tenemos algunos ejemplos, voy a pasar un poquito rápido para no... simplemente esto sería un linfocito T y esta sería una célula blanco. Yo siempre David contra Goliat, y aquí tenemos una célula que ha muerto y vemos cómo está atacándola, incluso dirigiendo su citoesqueleto directamente al sitio donde está interaccionando. Aquí tenemos un linfocito T en estado basal, en estado normal, sin activarse, y aquí tenemos una célula plasmática, que es el linfocito B activado, que produce enormes cantidades de linfocitos, de células, de anticuerpos, que está segregando al exterior, y por eso ha desarrollado una enorme cantidad de retículo endoplasmático rugoso. También tenemos algunas mitocondrias, porque para producir esta enorme cantidad de proteínas hace falta energía. Por eso ya vemos que la mitocondria es importante para funcionar, para que estos linfocitos funcionen. Dentro de lo que producen los linfocitos B, en nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas, de anticuerpos, que tienen una forma típica de Y, aunque luego tienen diferentes conformaciones, y nosotros, los mamíferos, los humanos, producimos 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina D es la que no se secreta, forma parte del receptor, igual que una inmunoglobulina M, pero monomérica, que está en el receptor. Luego, cuando hay una respuesta inmunológica, se produce la liberación de inmunoglobulina. Se libera primero inmunoglobulina tipo E, que es una inmunoglobulina que son 5 unidades unidas entre sí, y en una segunda respuesta se suele producir inmunoglobulina tipo G o inmunoglobulina tipo A. La G se vierte a la sangre, la que vehicula la sangre, y es lo que se detecta normalmente en los test de anticuerpos, eso de pincharte el dedo y ponerlo para ver si tienes inmunoglobulina. Se detectan especialmente inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Pero hay una muy importante que se tiene que estudiar un poquito más, desde mi punto de vista, que es la inmunoglobulina tipo A, que es la inmunoglobulina que se secreta al exterior de nuestro cuerpo, se secreta en las mucosas. Y es la inmunoglobulina que, si hay una respuesta eficiente del sistema inmunológico, bloquearía que un virus o un patógeno pudiese entrar e infectar las células, porque la detectaría antes de que entre en nuestro cuerpo. Está en la saliva, está en las mucosas respiratorias, está en las mucosas nasales, está incluso en las mucosas del aparato genitourinario. Es decir, está por fuera y es la que bloquea que los patógenos puedan entrar dentro de nuestro organismo. Y es importante porque a veces no todas las vacunas pueden producir inmunoglobulina tipo A, pero esta es la que prevendría el caso de la infección. Toda esta respuesta inmunológica que se produce se basa en el aprendizaje de detectar un cuerpo y además, de detectar un antígeno y además desarrollar una respuesta posterior mucho más fuerte. Y eso se debe a la formación de también otras células llamadas células memoria. Cuando un linfocito, tanto B como T, reconoce un antígeno por primera vez, se va a activar, tiene un mecanismo de activación que no voy a contar aquí, es bastante complicado, pero se va a activar dando lugar a lo que se conocen células efectoras, células que producen sustancias, células que atacan a células o células que producen anticuerpos, células efectoras y células memoria. Las células memoria son células que están mucho más preparadas que la célula inicial para responder al antígeno. Ya han aprendido, ya saben a qué tienen que atacar. Y entonces, en una segunda exposición o posibles siguientes exposiciones, esas células memoria actúan mucho más rápidamente y producen mucha más cantidad de células activadas en mucho menor tiempo. En eso se basa el aprendizaje del sistema inmunológico adaptativo. Es en el aprendizaje de detectar antígenos y reconocerlos más rápidamente y atacarlos más rápidamente. Y en eso se basan las vacunas. Las vacunas es enseñar al sistema inmunológico qué antígenos se tiene que encontrar o se va a encontrar con determinados patógenos, hacer que se formen células memoria para que cuando se encuentren con el patógeno de verdad, esas células memoria actúen mucho más rápidamente y mucho más eficientemente.
Esa es la base de la vacuna, o esa es la base de por qué personas que se han infectado antes con un patógeno de forma natural, como por ejemplo yo mismo con la varicela, normalmente luego ya no tienes otra vez la varicela porque ya tu cuerpo está defendido. O cuando yo también pasé el sarampión, pues tampoco. Normalmente yo no voy a coger el sarampión porque ya mi cuerpo ya se enfrentó al sarampión, afortunadamente, y sobrevivió. ¿Por qué? Porque tenemos la memoria contra eso. Y como decía, esa es la base de la vacuna. La base de la vacuna es enseñar el sistema inmunológico a través de una serie de antígenos seleccionados específicamente contra determinados patógenos para que desarrolle células memoria que cuando se enfrenten verdaderamente contra el patógeno puedan actuar de manera más eficiente, producir anticuerpos, producir linfocitos T y demás. ¿Vale? En toda esta respuesta, en todo este sistema inmunológico que es muy complicado y hay muchos mediadores, hay una serie de señales. ¿Cómo sabe el sistema inmunológico cómo tiene que actuar? ¿Qué es lo que ha infectado? ¿Qué es lo que no ha infectado? ¿Cómo? Hay una serie de mediadores. Los conocemos como mediadores de comunicación o citoquinas. En el caso de muchas veces en algunos ambientes más médicos llaman también citocinas. A mí me gusta usar citoquinas. ¿Las citoquinas qué son? Son sustancias, generalmente proteínas, que actúan como señalizadoras. Indican al sistema inmunológico qué es lo que tiene que hacer, qué tipo de respuesta tiene que dar. Y a veces pueden dar problemas y pueden dar algún tipo de relación más problemática. Las citoquinas son muy variadas, hay enorme cantidad de citoquinas, no las voy a explicar aquí, simplemente las voy a ilustrar un poco, y tienen efectos muy variados. Muchas tienen efectos pleitrópicos, es decir, que dependiendo del tipo de célula con la que actúen, producen efectos diferentes. Porque todas esas células responden a estas citoquinas, pero en algunas inducen proliferación, en otras inducen activación, en otras pueden inducir diferenciación. Además, hay también mucho efecto de redundancia, es decir, diferentes citoquinas pueden producir el mismo efecto en una misma célula. Es decir, una célula tiene que proliferar porque, y le da igual qué señal le llegue, porque van a proliferar igualmente. En algunos casos también tienen efectos sinérgicos. Es decir, la conjunción de varias citoquinas a la vez pueden producir un efecto mucho más fuerte en una misma célula que la suma de las dos sustancias por separado. Y a veces antagónico, es decir, a veces pues, una citoquina puede evitar la acción de otra. En el sistema inmunológico hay muchas señales inhibidoras, porque el sistema inmunológico es muy complicado. Yo siempre lo llamo que es una especie de ejército un poquito que se puede, digamos, un poco descontrolar. Entonces hay muchos sistemas de regulación para que el sistema no se descontrole, porque una vez que la célula se ha activado y puede seguir atacando y se tiene que paralizar de alguna manera. Y además luego también hay muchos procesos de citoquinas donde una célula produce una citoquina que activa a otra célula, que a su vez produce otra citoquina, que a su vez produce otro efecto en otra célula. Es decir, hay mucho efecto en cascada. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay una serie de citoquinas que tienen mucha relevancia en el caso de las infecciones, y estas las infecciones respiratorias, que son lo que llamamos citoquinas proinflamatorias, es decir, citoquinas que median procesos de inflamación. Y una de las más conocidas es la citoquina TNF-alfa. Hay dos tipos de citoquinas del factor de necrosis tumoral, que es el TNF, que tiene muchas actividades dentro del cuerpo. El TNF-alfa es un factor que regula muchas cosas, muchos procesos, entre otros efectos, por ejemplo, la vasodilatación. Cuando hay una inflamación, vamos a pensar en una inflamación muy simple, que es cuando se pica un mosquito, pues se produce un endurecimiento de la zona de la picadura, se produce un enrojecimiento y se produce un poquito de calor. Eso es un proceso inflamatorio. Bueno, pues esa inflamación lleva una vasodilatación y el TNF-alfa es uno de los factores que interviene, hay muchos más, pero hay uno de los factores que interviene. También produce una activación de ciertas células del sistema inmunológico. Pero es que además el TNF-alfa tiene un efecto pleitrópico enorme, porque actúa a múltiples niveles, no solo en células del sistema inmunológico, sino también en células de otros sistemas. Por ejemplo, en osteoclastos. El TNF-alfa actúa en la activación de los osteoclastos.
Y es importante, por ejemplo, el proceso de osteoporosis, especialmente en las mujeres. También en el metabolismo de los adipocitos, de la grasa. El TNF-alfa se libera mucho cuando hay una enorme deposición de grasa y interfiere en el metabolismo, digamos, regulando la baja. En las células endoteliales, como digo, la infiltración de células, inflamación y demás. En los miocitos, es decir, la producción de músculo, y especialmente en el músculo cardíaco, también interviene. En los fibroblastos, induciendo apoptosis, con lo cual puede afectar a la piel. En las células de glía, que las células de glía, como sabéis, son células que están en el sistema nervioso generalmente central, también en el periférico, pero fundamentalmente en el central, y ayudan a las neuronas a funcionar. De hecho, en el cerebro hay más células de glía que células neuronales. Pues muchas veces modifica. O sea, el TNF-alfa está influyendo en múltiples aspectos. De hecho, TNF-alfa, cuya fuente pueden ser múltiples células, no solo del sistema inmunológico, sino también fibroblastos o adipocitos, se ha visto que media una enorme cantidad de procesos donde hay una interferencia y ahí además induce la expresión de otra serie de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 o afecta vascularización. Es decir, el TNF-alfa es un factor central en lo que es la producción de sistemas de regulación del sistema proinflamatorio. ¿Vale? ¿Y por qué me centro tanto en el TNF-alfa? Bueno, pues me centro mucho porque ha sido asociado con un factor central no solo en lo que son las actividades normales de regulación del sistema inmunológico, sino en múltiples problemas, en múltiples enfermedades asociadas normalmente con el envejecimiento, pero también con problemas metabólicos. Por ejemplo, el lupus, autoinmune, sexóptico, formación de tumores, fibrosis pulmonar, metástasis en tumores, Alzheimer, esclerosis múltiple, diabetes tipo 2, fallo cardíaco, el propio SIDA, la arteriosclerosis, enfermedades hepáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, TNF-alfa es un factor que está influyendo en múltiples enfermedades de carácter metabólico. Entonces, es uno de los factores que más se está estudiando o que más se está trabajando muchas veces en este tipo de enfermedad, especialmente asociadas con la edad. Otro de los factores de los cuales también voy a hablar al final de la charla es el interferón. ¿Y por qué el interferón? ¿El interferón qué es? ¿Qué hace? Ya he comentado anteriormente, el interferón lo que hacen es impedir que en infecciones víricas haya una respuesta, digamos, o que el virus pueda proliferar adecuadamente. Lo hace a dos niveles. Una, activación de linfocitos T, interviene en lo que es la respuesta celular contra infecciones víricas, y otra, hacer a las células resistentes a los virus. Hay dos familias de interferón, el interferón alfa y beta por un lado, y interferón gamma por otro, tienen origen diferentes, pero esencialmente, como decía, pues lo que hace es, tiene un efecto antiproliferativo en los virus, efecto antiviral, porque lo que hace es impedir la replicación de los genomas víricos, impide la replicación de cualquier genoma, incluido el propio, y además impide la síntesis de proteínas. Entonces, como sabéis, cuando hay una infección vírica, el virus va a intentar replicar en su genoma y además va a intentar replicar o producir sus propias proteínas. Y además en enorme cantidad y muy rápidamente. Entonces el interferón lo que hace es inhibir la capacidad de las células para sintetizar proteínas y para hacer la replicación del genoma de los virus. A su vez, también induce la expresión de ciertos receptores para la respuesta celular y además induce la expresión de ciertas proteínas que enseñan al sistema inmunológico a lo que va a enfrentarse. ¿Vale? ¿Por qué es importante el interferón? Porque el interferón media muchísimas respuestas a todos los niveles y es un componente central en lo que es la activación de la respuesta celular, de la respuesta inflamatoria y la producción de células para que ataquen a las infecciones víricas. Y vamos a ver, os voy a contar que
en el caso de la infección por el SARS, el virus intenta evitar la síntesis de interferón. Es decir, hay una especie de escalada bélica en la que el virus hace que las células no sean capaces de sintetizar interferón y por tanto no sean capaces de decirle a las células de alrededor que hay virus alrededor y que se protejan contra ello. Entonces, digamos, el virus está aprovechando para impedir. Y además, ya os lo cuento, se han dado casos de personas que han tenido una enfermedad muy grave de COVID, los casos más severos, donde se ha encontrado que se producen incluso anticuerpos contra el interferón, es decir, tu propio cuerpo, tu propia célula, por digamos, la respuesta anormal que se produce en el sistema inmunológico, se generan anticuerpos contra el interferón. Se han encontrado una serie de casos, casi un 10% de los casos más severos, que tienen anticuerpos contra tu propio interferón, con lo cual todo va a peor. En este juego hay múltiples citoquinas, hay muchas, y jugamos siempre con citoquinas que se llaman inflamatorias o proinflamatorias, como interleuquina 6, TNF-alfa, del cual ya he hablado, y interleuquina 1. Y citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10 y la 12. Generalmente se regulan entre ellas, y estas suelen inhibir la producción de la proinflamatoria, pero a veces las proinflamatorias se producen en mayor cantidad. ¿Por qué cuento esto? Porque supongo que habéis oído hablar de que en los casos más graves de COVID ha habido lo que se llama tormenta de citoquinas. Y la tormenta de citoquinas es la liberación enorme en grandes cantidades de citoquinas de componente inflamatorio. Es decir, se produce un desajuste en la regulación del sistema inmunológico a nivel de citoquinas proinflamatorias. Bien, ¿quién produce parte de estas citoquinas? Pues lo produce un complejo sistema que se llama el inflamasoma. Hay varios inflamasomas, tampoco me he metido mucho en explicar que hay varias familias. Aquí tenemos lo que sería el inflamasoma más conocido, el NLRP3. Y aquí ya vemos la mitocondria como parte del sistema de activación del inflamasoma. Ya vamos a ir metiéndonos en la disfunción mitocondrial. Para que sea inflamasoma, hacen falta dos procesos consecutivos. Una primera señal que se llama de señal de activación, que es lo que simplemente es la inducción de la expresión de los genes que van a dar lugar al inflamasoma. Y también los genes que van a dar lugar a las citoquinas inflamatorias que el inflamasoma va a terminar de producir, que son la interleuquina 18 y la interleuquina 1 beta. Bien, en ese sistema de activación encontramos ya también citoquinas proinflamatorias, como la propia interleuquina 1 beta, que hace un efecto potenciador, y el TNF-alfa otra vez, que actúan a través de un factor de transcripción muy conocido en el sistema inmunológico, que es NF-kappa beta, que lo que hace es inducir la expresión de estos genes proinflamatorios. Esto daría lugar a una serie de la producción de un complejo sistema, que ahora veremos algunos ejemplos más adelante. Es un complejo proteico que recuerda mucho al complejo que supongo que algunos conoceréis, que se llama, es decir, el complejo que se forma para producir apoptosis. ¿Vale? Entonces, luego hay un segundo paso que se llama el proceso de activación. En este proceso de activación, si veis, hay una enorme cantidad de flechas que acaban activando el inflamasoma. ¿Qué son estas rutas? Pues son la infección por algunos compuestos, la infección por virus, el ARN vírico. Por ejemplo, el virus del SARS es un virus de ARN, toxinas víricas, desajustes como el ATP, la mitocondria. También, recordad que la mitocondria tiene un ADN que es bacteriano. Las características del ADN mitocondrial son características del ADN bacteriano. Entonces, si una mitocondria se rompe, dentro de nuestra célula hay sistemas que la detectarían como un ADN extraño, un ADN bacteriano. Tipos de estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Es decir, el inflamasoma se activa por múltiples señales. Por tanto, si tenemos unas condiciones proinflamatorias con mucho TNF-alfa
y a la vez luego se da el concurso de que hay mitocondrias defectuosas, aparte de otras señales, tenemos la activación del sistema de inflamasoma que produce más citoquinas proinflamatorias. ¿Vale? Con esto, más o menos, he dibujado un poquito parte de lo que del sistema inmunológico que interviene en esta respuesta contra patógenos y especialmente contra patógenos víricos. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la mitocondria con todo este sistema? Bueno, todos sabéis cómo son las mitocondrias. A mí me gusta llamarla la mitocondria, porque la mitocondria es muy flexible. La mitocondria continuamente está en fusión y fisión. Continuamente está haciendo y haciendo. Las mitocondrias activas son mitocondrias muy grandes, muy largas y entrelazadas entre sí. Las mitocondrias menos activas son mitocondrias más redonditas, y directamente las que se dibujan en los libros de texto. Esas son las menos activas. Bueno, todos sabemos cómo funciona la mitocondria, más o menos, aunque en muchos textos se olvida parte de que he perdido la presentación. Nosotros la seguimos viendo. ¿La seguís viendo? Pues yo he perdido la presentación. Bueno, pues la seguí. A ver. Se sigue viendo, sí. Vale. ¿Y ahora se sigue viendo también? Pues yo la había Sí. perdido. Vale, pues sigo. Que decía que la mitocondria, todo el mundo conoce su carácter catabólico, es decir, produce ATP, quema glucosa, quema ácidos grasos, produce CO2 y usa el oxígeno para convertirlo en agua a través de la cadena de transporte de electrones y produce ATP. Eso todo el mundo lo conoce, pero se nos olvida muchas veces que la mitocondria hace muchísimas más cosas. Hace control de calcio, síntesis de compuestos, por ejemplo, fosfatidilcerina la produce la mitocondria, metabolismo de muchos aminoácidos, anabolismo de compuestos, el ciclo de Krebs es anabólico también, en ciertas condiciones, síntesis de nucleótidos de pirimidina también está en la mitocondria, también ocurre, es decir, múltiples funciones. Cuando la mitocondria empieza a dejar de funcionar, hay muchas cosas que dejan de funcionar bien. Y también, con la mitocondria, como hay un sistema donde hay oxígeno por medio y hay una transferencia de electrones, también produce una serie de compuestos que se llaman compuestos reactivos de oxígeno. Es decir, compuestos que producen son muy reactivos, son derivados del oxígeno, anión superóxido, agua oxigenada, anión hidroxilo, que son altamente reactivos. ¿Eso qué significa? Pues que tienden a oxidar otras moléculas, ¿vale? Quieren oxidarse, quieren ceder ese electrón que tienen desapareado y se acceden a otras moléculas oxidándolas. Entonces, o capturan electrones de otras moléculas y la oxidan y ellos se reducen. Es decir, son altamente reactivos, ¿vale? Con el tiempo, en la parte de investigación que yo suelo llevar, con el tiempo sabemos que en ciertas condiciones, por diferentes desajustes, especialmente por fallo en lo que es la formación de nuevas componentes mitocondriales y la disfunción y la eliminación de estructuras mitocondriales dañadas, se van acumulando mitocondrias dañadas en las células. Uno de los factores importantes en el envejecimiento es la acumulación de mitocondrias dañadas. Y en una mitocondria normal, en una mitocondria que produce una actividad normal, pues la producción de radicales normalmente suele ser baja en comparación con su actividad, pero en una mitocondria dañada la producción de radicales es anormalmente alta y digamos su actividad es bastante mediocre. O sea, tenemos un montón de mitocondrias disfuncionales. Esto es así en envejecimiento, ya lo sabemos, pero también ocurre en enfermedades metabólicas. Y hace tiempo ya publiqué una revisión, Mechanism of Aging and Development, una revista asociada con envejecimiento, donde se establecía que había disfunciones en los mecanismos que mantienen la renovación de las mitocondrias. De manera que una mitocondria normal tiene un turnover, es decir, que se va renovando, pero también tiene un balance entre fusión, para formar mitocondrias más activas, y fisión, para que esas mitocondrias más activas dejen de funcionar, donde hay una serie de componentes de fusión, son proteínas que intervienen en la fusión, componentes que intervienen en la fisión, que
están regulados y funcionan de una manera adecuada. Eso es lo que llamaríamos una actividad balanceada, una actividad equilibrada. Y hay una serie de factores, prolongevidad, como el ejercicio físico, la restricción calórica y una serie de mediadores que inducen este tipo de ruta. Pero en el caso de envejecimiento se suelen acumular mitocondrias dañadas, mitocondrias grandes, lo que se llama mitocondrias supernumerarias o grandes, o gigantes, que producen enorme cantidad de radicales en comparación con las mitocondrias normales. Y en el caso de enfermedades metabólicas, ocurre lo contrario. Hay una mayor fisión de mitocondrias y se produce una acumulación de mitocondrias dañadas, pero pequeñas. Donde hay también la acumulación de grasa, por ejemplo, en el caso de obesidad, inhibe lo que es la eliminación de estas mitocondrias. Entonces, ahí son dos procesos que están relacionados, pero que van en sentido contrario, pero al final dan lugar a mitocondrias dañadas. Se cree que este efecto del envejecimiento es porque, como no se puede renovar las mitocondrias bien, porque el ADN genómico está dañado, o ha envejecido y demás, y hay regulaciones epigenéticas, pues la mitocondria intenta hacerse más grande para ver si puede mantener la producción de ATP. Esto no es único aquí. Hay otros estudios que lo han demostrado. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de hace nada, del año pasado, que habla también de la regulación de fusión y fisión de mitocondrias, y en todas, pues, vemos aquí que en el caso de una enfermedad metabólica, pues hay un descenso, hay una acumulación de mitocondrias rotas, donde hay un incremento en el número de mitocondrias y un descenso en la producción de ATP que intervienen en lo que es el proceso de inflamación. Ya empezamos a asociar el proceso de la dinámica mitocondrial con el proceso de inflamación. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver la dinámica mitocondrial con la inflamación? Porque uno de los mecanismos que tiene el inflamasoma para activarse es la producción de radicales. Y si con el envejecimiento y las enfermedades metabólicas tenemos un aumento de la producción de radicales libres, hay unos mecanismos que activan el inflamasoma. Entre ellos, por ejemplo, mecanismos asociados con enzimas antioxidantes como la tiorredoxina, que son enzimas que intentan eliminar los radicales, pero se van a activar, y estas enzimas producen la activación del inflamasoma. Y eso activaría la producción de interleuquina. Con lo cual se asocia la acumulación de mitocondrias dañadas con la liberación de citoquinas proinflamatorias. Pero no solo citoquinas proinflamatorias del tipo interleuquina 1 beta, que son las que produce el inflamasoma, sino también las que inducen la producción del inflamasoma. Es decir, no solo que el inflamasoma ya está activo y se activa la producción de interleuquinas a través de los radicales, sino que además estos radicales activan a su vez el factor NF-κB, que produce las citoquinas que van a inducir la producción del factor del inflamasoma. Con lo cual tenemos aquí un efecto de ciclo vicioso en el que hay una retroalimentación positiva, donde mayor producción de citoquinas de inducción del inflamasoma produce más inflamasoma, y a su vez más activación del inflamasoma produce más citoquinas proinflamatorias, con lo cual tenemos un sistema de retroalimentación positiva. De hecho, en otros estudios más recientes se ha asociado con el estrés celular, el daño en el ADN mitocondrial también, el aumento de las mutaciones de ese daño en el ADN mitocondrial como factor importante en la disfunción mitocondrial y en la producción de la inflamación anormal en ciertas condiciones. Además, no está en esta charla, pero también esta disfunción bioenergética que se produce en la mitocondria es importante porque en la activación de las células memoria de tipo linfocítico hay un cambio metabólico a un cambio oxidativo. Si las mitocondrias están disfuncionales, las mitocondrias están dañadas, ese cambio metabólico se produce mucho más lentamente y por tanto las células memoria actúan de una manera más lenta o menor eficiente o no se activan, lo cual tenemos un problema, que la disfunción mitocondrial también no solo produce inflamación, sino también está estorbando a la activación de los linfocitos. Por tanto, ya se ha descrito, aquí tenemos un artículo también de hace relativamente bastante más tiempo,
donde en este sistema, por ejemplo, donde la mitocondria central no solo activa el inflamasoma, sino que a su vez puede producir las citoquinas proinflamatorias, pueden producir enfermedades como la diabetes tipo 2, que es uno de los factores de riesgo en el caso de la infección de COVID, donde a su vez produce activación del inflamasoma, que a su vez produce más interleuquina, que a su vez produce más insulina, es decir, todo un ciclo vicioso. Que a su vez la diabetes tipo 2 puede acumular glucosa, que a su vez afecta a la actividad mitocondrial, que a su vez produce más activación de los factores proinflamatorios. Como veis, todo un mecanismo bastante difícil de parar una vez que se inicia. Y de hecho, toda esta activación del inflamasoma lo vamos a encontrar en prácticamente todas las enfermedades metabólicas o todas las enfermedades asociadas con el envejecimiento, como vemos en todas estas de aquí, tanto en pulmones, piel, cerebro, la artritis reumatoide de los mayores, metabólicas, diabetes, hipertensión. Y si nos fijamos, toda esta activación, que el inflamasoma normalmente lo que intenta activarse con lo que son procesos de ataque microbiano, sin embargo, toda esta activación a través de lo que conocemos como DAMPs, que son señales de daño asociadas a la mitocondria, están agravando las enfermedades metabólicas. Y muchas de estas enfermedades metabólicas son enfermedades de riesgo en el caso de la infección por COVID. Entonces, aquí, fijaros, en este estudio de hace otros años, en Nature Medicine, pues el síndrome metabólico, que tiene una serie de enfermedades asociadas, como la diabetes, otra vez, la inflamación del tejido adiposo, la hiperglicemia, la disfunción de la célula beta, problemas cardiovasculares, produce resistencia a insulina, que a su vez, a través de los factores metabólicos que están derivados de la resistencia a insulina, produce más activación del inflamasoma, que a su vez agrava la enfermedad. Es decir, todo un ciclo vicioso que no voy a seguir porque aquí tenemos también otro ejemplo, y vamos a meternos directamente en lo que la segunda parte de la charla, que sería ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad del SARS? Y no sé si me estoy colando de tiempo. En la infección de SARS que tenemos, bueno, pues tenemos o por cualquier virus. Voy a usar el SARS, pero puede ser cualquier otro virus respiratorio. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un virus. Aquí tenemos un artículo de hace nada, para enfermedad en la revista Cell, donde el virus reconoce una proteína, en este caso la AC2, se mete dentro, introduce su genoma, y su genoma lo que va a hacer es producir el efecto que tiene que producir. Aquí tenemos otro ejemplo. Ese genoma va a inducir la expresión de las proteínas necesarias del virus, que se van a ensamblar y van a liberar el virus. Normalmente va a entrar a través de la respiración y puede salir ya invadiendo la sangre o invadiendo lo que sea. Aquí tenemos otro ejemplo. El genoma del virus es relativamente complejo, tiene un trascrito de ARN mensajero positivo, supongo que sabéis que es positivo, y que produce una serie de proteínas. Todo el mundo conoce la proteína S, que es la proteína que forma la cápsida, que sabéis que en biología celular pues, se sintetiza y se tiene que ligar al retículo endoplásmico rugoso, que a su vez luego va a producir vesículas con la proteína pegada ahí, y se va a producir en ensamblaje y demás. ¿Vale? Y lo utiliza. Y luego hay otra serie de proteínas bastante interesantes que ahora vamos a ver. Ese virus es reconocido por los linfocitos o por las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos o las células dendríticas, y las va a presentar a los linfocitos T, que a su vez van a activar los linfocitos B, o los B también pueden actuar como células presentadoras de antígenos y activarse conjuntamente. Los B van a producir anticuerpos y los T van a desarrollar la activación de los linfocitos T citotóxicos, que detectarán a las células infectadas y matarán. Ese es el sistema que sigue el sistema inmunológico normalmente. Y aquí tenemos más o menos lo mismo, ¿no? Pero en el caso del SARS, en el caso de la infección por el virus y no solo por el SARS, sino también en el caso de la infección por virus, como el virus de la gripe en personas mayores, recordad que las personas mayores son muy sensibles al virus de la gripe, es una enfermedad respiratoria, y no solo a eso, sino también a otros patógenos bacterianos que afectan las personas mayores suelen tener un gran problema con las neumonías, porque ellos suelen tener una respuesta inflamatoria agresiva
contra enfermedades respiratorias. Y las enfermedades respiratorias no solo dependen de virus de gripe o los coronavirus, sino también de bacterias, como el neumococo. Entonces, las personas mayores, al tener una predisposición especial a tener una respuesta inflamatoria, puede desarrollar lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Es decir, la liberación enorme de citoquinas. ¿Y cuáles son? 1 beta, 6, TNF-alfa, interleuquina 18, es decir, interleuquinas proinflamatorias, que dan lugar a una respuesta inflamatoria, que es la neumonía. La neumonía, que es uno de los factores más graves en las enfermedades respiratorias, es simplemente que el pulmón se inflama. Y la inflamación conlleva a la llegada de nuevas células, a la llegada de agua y, por tanto, a una disfunción en la actividad del pulmón, que es muy sencilla de entender. El pulmón está formado por tiene unas células muy finitas, muy delgadas y una red de capilares asociados donde la difusión de el CO2 y el oxígeno es muy fácil porque tienen que atravesar muy poco espacio. Ahora imaginemos que esas células tan finitas se han hinchado, se ha hinchado el tejido, se ha llenado de agua, se han llenado de células y ahora en lugar de tener una hoja o una lámina como una hoja, ahora tenemos un muro. Pues entonces la difusión de oxígeno es mucho más lenta, mucho peor y por tanto no hay facilidad para absorber el oxígeno del aire. Eso es lo que pasa con las personas que tienen una neumonía, que tienen una inflamación y no pueden respirar, no pueden absorber el oxígeno del aire. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene esta tormenta de citoquinas? ¿O cuáles son los factores que pueden intervenir en esta tormenta de citoquinas? Especialmente los macrófagos activados. Pero es que hay macrófagos activados en los pulmones interesantes que son los M1. Los M1 son unos macrófagos proinflamatorios. ¿Y qué tienen de especial los M1 con esta tormenta de citoquinas? Pues que con el envejecimiento se acumulan los M1 y los M1 suelen tener, en el envejecimiento y en estas personas, suelen tener mitocondrias disfuncionales. Y eso es lo que se ha ido publicando. Aquí tenemos un artículo de este año, donde se ve que la obesidad, la hiperlipidemia, la hiperglicemia, es decir, produce un aumento en la producción de las proteínas que afecta al virus, pero también hay un metabolismo empeorado de las células macrofágicas en los pulmones y da lugar a un proceso inflamatorio. Entonces, son dos factores importantes en los que intervienen en que se produzca una mayor inflamación. Y en ese proceso interviene especialmente la acumulación de inflamasomas en el caso de todos estos factores de riesgo que están asociados con el SARS. Eso nos llevó durante el confinamiento a escribir una revisión dentro de nuestro grupo donde propusimos que verdaderamente como uno de los factores de riesgo no solo son las personas que tienen problemas metabólicos, sino también las personas mayores. Sabéis que las personas que más sufren la neumonía con esta infección son las personas mayores, a partir de cierta edad, pues que la mitocondria dañada, envejecida, con un aumento de radicales, con una disfunción mitocondrial y con una menor capacidad, influyendo especialmente en todo ese suceso del virus. Entre otras cosas porque una mitocondria dañada afecta negativamente a la liberación de interferón. Volvemos otra vez a la idea que os dije anteriormente. Por tanto, no hay una respuesta antiviral o la respuesta antiviral es menor. Aumenta la producción de inflamación y hay un entorno de inflamación crónica. Eso nos llevó a decir que ese entorno de inflamación crónica que está retroalimentada positivamente, como ya os he contado anteriormente, cuando llega un virus de ese tipo, o el virus de la gripe o cualquier otro virus que produce un tipo de respuesta parecida, se encontraría con una activación del inflamasoma ya preparada, ya que está activo, y daría lugar a la tormenta de citoquinas. Por tanto, la inflamación es clave en el tratamiento de esta enfermedad. Ya estoy acabando, nos quedan simplemente algunos artículos que están relacionados con esto. Por tanto, nuestra propuesta, que se ha visto un poco confirmada con artículos posteriores,
Esto lo publicamos, me parece que fue después del verano, en octubre. Entonces, si mejoramos la actividad mitocondrial con una serie de factores, entre ellos factores que se conocen como prolongevidad, y por tanto se mejoraría la respuesta inmunológica del linfocito, bajaría la respuesta inflamatoria y por tanto habría una mejor predisposición a digamos, atacar al virus. Esto explicaría por qué las personas jóvenes suelen tener una respuesta frente al virus mucho más moderada o mucho más baja que las personas mayores. Sin embargo, en el caso de una persona mayor, como hay una inmunosenescencia, es decir, una disfunción del sistema inmunológico, pero también hay un factor inflamatorio crónico y hay una respuesta antivírica deficiente. De hecho, como decía, hay artículos posteriores, también de este año, donde incluso han buscado otros factores y se han fijado en las selenoproteínas, que son proteínas antioxidantes como la glutatión peroxidasa, que, fijaros, tienen una función importante en la actividad de la mitocondria. Por tanto, ellos piensan que el aumento de radicales, el aumento de estrés que se produce en el retículo, porque el virus necesita el retículo para producir tanta cantidad de proteína que produce un estrés también en el retículo, estaría detrás de toda la inflamación y de la liberación de citoquinas. Estos autores lo que proponen es que como tratamiento se podría utilizar el selenio como mediador para mejorar la actividad de estas selenoproteínas, especialmente en personas que son sensibles, como la obesas, personas con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay un descenso de este tipo de proteínas en el envejecimiento. De hecho, nosotros hemos hecho ensayos ya en ratones, en otros estudios, y hemos visto que la glutatión peroxidasa, por ejemplo, durante el envejecimiento en hígado, por ejemplo, baja muchísimo. Pero es que además tenemos que sumar que el propio virus puede inducir la respuesta inflamatoria y dar lugar a todo el fenómeno. Por tanto, la propia bajar el sistema del inflamasoma también es importante en esta ruta. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, mejorando la mitocondria se podría bajar también la cantidad de inflamasoma y entonces haríamos que el virus no pudiese estimular. Y el otro aspecto interesante es el interferón. Como decía, también hay una parte importante en el interferón. Esta es una revisión también de verano pasado, donde se observaba las citoquinas que se producen, el aumento de la citoquina otra vez, y la bajada del interferón. Había una regulación, aquí está el inflamasoma otra vez, había un tipo de regulación. Y centraba el aspecto en los macrófagos y los monocitos. Entonces, como se sabe que la disfunción mitocondrial o la disfunción de los macrófagos y el propio virus afecta al interferón, pues se ha propuesto ya, y de hecho hay algunos tratamientos que se están utilizando, de utilizar interferón intranasal en el tratamiento contra la infección para poder bajar la inflamación y bajar la carga vírica. De manera que centran el interferón en esta historia. Y terminando, como he dicho, el interferón es importante. ¿Por qué? Porque el interferón protege a las células frente a la infección vírica, pero el propio virus intenta evitar la señal de interferón. Y fijaros, aquí tenemos distintas proteínas víricas de las que no se hablan en los medios, como la ORF o las NSP, son proteínas internas del virus, y fijaros que inhiben señales relacionadas con la activación del interferón. Por ejemplo, inhibe señales asociadas con la mitocondria, como la proteína MAPS, que regula la producción de interferón y de otras respuestas. Aquí tenemos la de interferón e incluso del TNF-alfa, una respuesta inflamatoria. Aquí reduciría TNF-alfa, pero también inhibe la producción de interferón, lo cual hace que la célula no se pueda activar. Pero también hay otras que inhiben también el interferón a múltiples niveles, no solo a través de la mitocondria, sino a través de otras proteínas. Es decir, que el virus viene preparado para inhibir el sistema del interferón directamente. Y en la célula que está infectada por el virus, sino también en la célula de al lado, porque las proteínas víricas también pueden inhibir la señal de muchas múltiples células. Y recordad que las células epiteliales están juntas.
Las células epiteliales tienen una serie de canales y se cree que estas proteínas podrían estar afectando a las células de al lado. De hecho, en este último artículo, muy reciente también, en una respuesta normal activa contra el virus, pues ocurriría que el interferón de tipo 1, el alfa y el beta, activaría el sistema inmunológico contra el virus y por tanto podría atacarlo bien, activaría también la producción de anticuerpos específicos contra el virus, pero que el propio virus del SARS lo que hace es reducir la producción de mediadores que activan el interferón, reducir el interferón y por tanto hacer que se produzca la propia tormenta de citoquinas, es decir, ayuda. Y en esta regulación la mitocondria parece ser que está importantemente implicada porque tiene este sistema asociado con la mitocondria que se llama MAPS, que interviene en la producción de interferón. Y además, con esto ya termino, recordar que este sistema en una mitocondria dañada está ya dañado de por sí. Es decir, el virus se encuentra en una situación en la que tiene los inflamasomas activados porque la mitocondria, entre otras cosas, está dañada y además el sistema que debería producir interferón para proteger a las células frente a la infección del virus también está deficiente porque la mitocondria está dañada y porque uno de los sistemas que activan toda la producción de interferón están dañados. Lo cual tenemos una tormenta perfecta. Tenemos un virus que inhibe el interferón, tenemos una situación proinflamatoria, tenemos una tormenta de citoquinas y hay que diferenciar entre la infección del virus, que produce una serie de efectos, y a continuación lo que es la enfermedad en sí, que es la enfermedad del COVID, que en muchos de los aspectos que tiene ya no depende del virus, sino depende de la tormenta de citoquinas inflamatorias que están afectando a múltiples órganos en nuestro cuerpo. El hígado, riñón, sistema cardiovascular e incluso se está hablando del sistema nervioso central. Y posiblemente sean estas citoquinas proinflamatorias las que crean ese daño que se está produciendo. Y la mitocondria podría estar detrás de todo ese disparo de proceso inflamatorio. Y creo que con esto ya lo podemos dejar. Espero que haya sido interesante, espero que hayáis entendido lo que he querido contar, que creo que he hecho muchas cosas a la vez, pero espero que la historia se haya quedado bastante clara. Y nada más, espero que a ver si hay muchas preguntas y podemos comentar alguna cosa. Muchas gracias, Guillermo. Yo quería ver si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Queréis preguntar algo? Ahora mismo tengo aplausos. Están diciendo muchas gracias. Bueno, yo te quería... Bueno, lo primero que se me surge al escuchar la charla es el proceso de las mitocondrias dañadas, ¿no? Y si se puede hacer algo a nivel normal, en nuestra vida normal, para evitar este daño mitocondrial que ocurre durante el envejecimiento, ¿o no? Sí, bueno, sí se puede hacer algo. Hay mecanismos de prolongevidad muy sencillos, en realidad, que son mecanismos como una dieta equilibrada, dieta rica en compuestos bioactivos de las plantas, de las verduras, que tienen muchos compuestos como los polifenoles en sí, y el ejercicio físico. ¿Y por qué? Porque todos estos factores, la restricción calórica o dieta equilibrada, los polifenoles y el ejercicio físico, se sabe que inducen la autofagia y la mitofagia. Entonces, inducen el recambio celular. Y además, muchos de ellos, entre ellos la dieta y el ejercicio también regulan la producción de macrófagos del tipo proinflamatorio y antiinflamatorio. Entonces se ha visto que inducen más los antiinflamatorios que los proinflamatorios, con lo cual se podía regular y de alguna manera, pero hay que hacerlo de una manera constante, porque todo esto se desajusta rápidamente. ¿Qué pasa? Que el sedentarismo, obviamente las personas mayores suelen ser, no se mueven tanto, por múltiples causas.
El sedentarismo, una mala alimentación y demás, lo que va es acumulando una serie de células que van arrastrando daño. Y además se habla también de unas células que sean senescentes, que ya no tienen mucha capacidad de recambio. Y eso va produciendo estos factores que se van retroalimentando. Entonces, mantener la mitocondria bien, pues, bueno, hay algunas cosas. Nosotros proponemos, por ejemplo, tomar coenzima Q10. ¿Por qué? Porque coenzima Q10 se sabe que baja durante el envejecimiento, su síntesis, y se puede tomar fácilmente como suplemento. ¿Podría ayudar algo? Pues sí, se está viendo algunas cosas que sí, pero mucho más fácil es tener un hábito de vida saludable. Bien, Carlos Salamés ha preguntado por el chat si la acumulación de hierro en mitocondria favorecería esa autofagia. La acumulación de hierro, normalmente la acumulación de hierro lo que suele favorecer es la apoptosis. Hay un modelo de apoptosis, un modo de apoptosis que se está estudiando mucho actualmente, que se llama ferroptosis, que es por liberación de hierro libre. El hierro libre en la célula es muy malo, tiene que estar asociado con grupos hemo o estar ligado de alguna manera, porque cuando está libre es muy, muy reactivo. Y curiosamente hay una proteína que depende de coenzima Q10 y que es mitocondrial, pero migra a la membrana plasmática, que se publicó hace un par de años y se está haciendo un seguimiento, que actúa en el proceso de ferroptosis. Entonces, más bien actuaría a nivel de apoptosis, lo del hierro, muerte celular. Pero la glutatión peroxidasa, por ejemplo, 4 es la que se encarga de ello. Pero como ya he dicho, durante el envejecimiento baja la cantidad de glutatión peroxidasa. Con lo cual tenemos también un desajuste. No. Bueno, a mí también me surgía otra duda, bueno, en relación con los diferentes trastornos inmunológicos que ocurren normalmente entre las distintas personas. Unos tienen una serie de trastornos, otros hay muchísimas enfermedades autoinmunes, cosas de estas. La respuesta que se espera frente a que tenga algún proceso infeccioso, por ejemplo, una infección por COVID, ¿cuáles son las respuestas que se esperan en este caso? Por ejemplo, yo conozco casos de deficiencia de inmunoglobulina A, de que no producen, personas que no producen inmunoglobulina A, por lo tanto, que es la que ha dicho que estaban en las mucosas y que por tanto eran las que nos servían de prevención, ¿no?, para la entrada. Eso significa que si tú no produces, es probable que la entrada sea irremediable, ¿no?, del COVID. Sí, es cierto. Si no se produce inmunoglobulina A, si una persona no produce inmunoglobulina A, está más propensa a tener enfermedades asociadas con patógenos que entran a través del sistema respiratorio o incluso de cualquier sistema que tenga mucosa, porque no las produce. Entonces, esos patógenos, digamos, entran libremente, tu cuerpo no se puede defender de ellos. Es un problema relativamente grave. Tienes el otro, el que está por dentro, la inmunoglobulina G está por dentro, pero ya está infectado. El primero que se va a encontrar un patógeno que viene del aire o que viene de cualquier sitio es un epitelio. Y el epitelio siempre está mirando para afuera. Es decir, siempre está en las mucosas. Entonces, la inmunoglobulina ahí es esencial. Por ejemplo, por eso es importante, en el caso de las vacunas que están utilizando, las actuales, activarían el sistema dependiente de inmunoglobulina tipo G y de linfocitos T. Pero sería mucho más interesante encontrar uno que estimulase también la inmunoglobulina tipo A, o ver si se estimula también la inmunoglobulina tipo A, porque entonces sí podría bajar el contagio. Por eso se dice que las vacunas actuales te protegen a ti, que estás vacunado, pero no está muy claro de que proteja de que tú puedas contagiar. Que el virus va a estar ahí y va a seguir intentándolo. No. Lo que pasa es que tú sí te puedes defender. Sí, sí. Pero otro no. Entonces, se cree, hay algunos fenómenos, pero por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, como has preguntado, que es muy interesante, hay muchas que se asocian con infecciones previas. Lo que pasa es que la relación no está muy clara. Pero hay un proceso que se llama similitud molecular, en el caso cuando los péptidos procedentes de los antígenos de ciertos patógenos se parecen mucho a los péptidos normales de proteínas muy comunes en nuestro cuerpo. En ese caso, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un proceso desajustado, cuando hay una infección grave, puede haber un salto en lo que se llama la tolerancia y acabar teniendo linfocitos que ataquen tus células. Entonces, ahí sí que hay un problema. Y el caso de
de las personas que producen inmunoglobulina contra el interferón, eso es un caso que se está estudiando porque no se entiende muy bien, que tú produzcas inmunoglobulina contra un factor tuyo. Ya. Imane Boutita ha preguntado que si el ayuno prolongado tiene algún efecto beneficioso sobre el reciclaje de esas mitocondrias dañadas. Sí, de hecho, la restricción calórica y uno de los modelos que está el ayuno, sí se sabe que induce autofagia. Es muy sencillo. La célula, cuando estás ayunando, la célula no recibe aportes nutricionales externos y entonces empieza a tirar de lo que tiene dentro. Y lo que suele activar los mecanismos para reciclar lo que ya tiene dentro. Si no necesitas tantas mitocondrias, elimina mitocondrias. Y hay señales de que se eliminan las mitocondrias más dañadas. No vas a eliminar lo que... Si tú tienes que limpiar un armario, no vas a tirar los libros nuevos que todavía no has leído, tirar los que ya leíste hace mucho tiempo, o que son juveniles y que ya no vas a leer. Entonces, tirar lo viejo, no tirar lo nuevo. En las células hacen más o menos lo mismo. Entonces sí, hay una compensación, pero hay que tener mucho cuidado con lo de los ayunos esos, porque igual que hacen eso, que es beneficioso, descompensan otras múltiples cosas. Y hay células que necesitan un aporte continuo. Y nunca se sabe si una persona va a responder bien a ese ayuno, en el sentido de que pueda tener un sistema de reciclaje adecuado. O sea, hay que tener mucho cuidado. Vale. Paqui, Francisca Suárez pregunta si todo lo que se conoce ahora en relación a la respuesta frente al COVID-19, la tormenta de citoquina, el bloqueo del interferón, la disfunción mitocondrial, ¿se conocía ya con otros virus SARS o es algo novedoso? Digamos que es novedoso con este virus, que es nuevo, pero ya se conocía. La tormenta de citoquinas no es nuevo, es lo que se produce también en el caso de las personas mayores cuando tienen una neumonía por gripe. Eso ya se conoce, es una respuesta fisiológica, digamos, normal en una persona que ya tiene un sistema inmunológico anormal o desequilibrado. Tu sistema inmunológico intenta responder con lo que tiene. Y lo que pasa es que está desequilibrado, entonces produce una inflamación porque ha llegado un patógeno y lo está detectando. Ese es el problema. El problema es que se ha roto el equilibrio. Entonces, esas tormentas de citoquinas se producen también con otros patógenos. El SARS-1, el de 2003, afectó a menos gente, pero también tenía una patología muy similar. La cuestión es que parece ser que era menos infeccioso, por eso no se distribuyó tan fácilmente. Este parece que ha ganado infectividad, y de hecho las variantes nuevas están ganando infectividad. Es decir, es una cuestión de afinidad. Proteína S con proteína AC2. Tú tienes uno que tiene una unión laxa, pues infecta menos, pero si tienes otro que se agarra enseguida, infecta mucho más rápido. Y eso es lo que está haciendo el virus, evolutivamente, que se están desarrollando aquellas cepas que tienen mayor afinidad por el receptor para poder infectar las células. Eso es pura evolución biológica tipo darwiniano, básicamente. Entonces, pero la respuesta, al fin y al cabo, ya estaba ahí. Y lo de la capacidad de inhibir el interferón está en los coronavirus. Los coronavirus hacen esas cosas. Tienen esa capacidad. No sé si otros virus lo tienen, pero eso sí lo tienen. Vale. Bien. ¿Tenéis alguna duda más? Podéis abrir el micrófono y preguntar. Bueno, yo una curiosidad más que una pregunta de lo que ha estado comentando. Entonces, ahora las nuevas variantes parece ser que están afectando a un sector poblacional más joven, ¿no? Más de mediana edad y de principio. Entonces, quiere decir que ha habido un cambio en cómo se comportan los procesos de inflamación, que antes comentaba que eran más fundamentales en personas mayores, pues sin embargo en las nuevas variantes parece ser que también hay una zona de la mediana edad que está afectando bastante. Yo creo que aquí juegan diferentes factores. Si las variantes primeras tenían una afinidad por su receptor más baja, en el sentido de que pues, necesitaban un poquito más, es lógico pensar que hacía falta más carga vírica para producir un efecto. Entonces, posiblemente
afectaban tanto a las personas mayores porque ya tenían un sistema más disfuncional y, bueno, pues personas que estaban en residencia y demás, pues en ciertos ambientes, además que antes de la primera ola no habíamos hecho nada, ya vivíamos normalmente, con lo cual no se estaba haciendo nada. Las nuevas variantes, al ganar en capacidad de infectividad, ya necesitan menos carga vírica para afectar. Entonces, tal vez en personas jóvenes, primero que muchas personas mayores ya lo han pasado la primera vez, con lo cual puede ser que estén incluso algo de protegidos por las infecciones. Pero en segundo lugar es que las personas ya más jóvenes, al tener un virus con mayor capacidad de infectividad, con menos carga vírica te afecta. Entonces están apareciendo poblaciones de personas más jóvenes que le están afectando. Si a eso sumamos tal vez que, bueno, que con factor de más sedentarismo o menos movimiento y demás, pues podría estar afectado de alguna manera, pues podría ser. Pero yo creo que es más bien una cuestión de población, una cuestión de juego entre virus y... Dicen, los niños no se infectan. Bueno, los niños que no lo estamos detectando, porque prácticamente no tienen síntomas. Entonces, en muchos casos los niños no se está viendo si... recordamos que en la primera ola había 2,5 millones de personas que se habían infectado, sin embargo solo se habían detectado 200.000. Es decir, que hay mucha población que lo pasa de forma sintomática. Posiblemente con las nuevas variantes, pues su mayor capacidad de infección está ya afectando a otras personas que antes se libraban o porque no tenían mayor relación, no sé. Yo creo que hay muchos factores ahí que intervienen. Pero bueno, está todavía por ver lo de que sea más agresivo o no, porque ahí hay muchas dudas todavía. Claro, aquí Alejandro Cruz pregunta en el chat, dice, y evolución también es cuanto más contagioso sea, menos letal, ¿no? Para asegurar su supervivencia. Sí, una de las teorías que se suelen hacer con los virus es que suelen adaptarse, ellos se adaptan al huésped para convertirse en endémicos y entonces no afectan. De todas formas, también tenemos que entender la evolución de una manera mucho más drástica, en el sentido de que te encuentras con un patógeno nuevo, la población que lo resiste sobrevive y la población que no lo resiste muere. Los niños, como he dicho, suelen ser asintomáticos. Entonces, con el paso de, vamos a poner, 20, 30 años, la población mayor, de personas 50, 60, 70, 80 años, que no resistirá ya habrá muerto. Además, no han dejado descendencia, o ya la habían dejado antes. El virus ha seguido infectando, pero afecta a los niños que ya lo pasan de una manera sintomática y esos niños desarrollan inmunidad. Entonces, el virus se convierte en endémico y se convierte en un virus que produce resfriado. ¿Por qué? Porque te infecta mucho más temprano, te inmunizas y ya estás inmunizado hasta la vejez. Y las personas sensibles a ese virus nuevo sufren al principio. Pero dentro de 20 o 30 años se convierte en un virus de resfriado. Esa es la teoría que puede ser que sea mucho más, sea lógica. No te escucho, Trinidad. Sí, tiene el micrófono cerrado. Ah. Perdón. Que Alejandro Ojeda dice que si alguien pierde los anticuerpos unos meses después tras haberse infectado, está más capacitado para responder al virus y a no desarrollar síntomas a pesar de haberlos perdido, ya sea por acción de otras células como los linfocitos T. Sí, ¿no? Cuando hay una producción de anticuerpos, eso siempre lo he dicho en todas las discusiones, porque se ha discutido mucho, especialmente en los medios, de que la gente perdió los anticuerpos rápidamente. Es que normalmente pierden los anticuerpos. Los niños nacen con los anticuerpos de la madre. Los niños todavía en su sistema inmunológico todavía no se ha encontrado con nadie, mientras están en gestación. Y entonces la madre, a través de la sangre, le pasa los anticuerpos, pero a los 6 meses prácticamente los anticuerpos de la madre han desaparecido. ¿Por qué? Porque no lo produce nadie y es una proteína en el plasma. Entonces los anticuerpos desaparecen porque las proteínas van destruyéndose y se van reciclando. Pero cuando alguien produce anticuerpos, ha desarrollado también células memoria. Y como he dicho, las células memoria responden más rápidamente frente a una segunda invasión. También se han tenido que producir linfocitos T ayudantes, que son los que activan a los linfocitos B.
Por lo tanto, ahí tenemos dos, y también tienen sus células memoria. Y en una infección vírica se supone, y lo más seguro, es que también haya desarrollado linfocitos T citotóxicos, memoria. Con lo cual, el que no tengas anticuerpos no es tan grave desde el principio, porque se supone que tu sistema inmunológico estará más preparado. Además, si te encuentras con el virus, posiblemente muchas de las personas que han pasado el COVID luego se han encontrado con el COVID otra vez, en algún momento. Hay mucha gente que ha desarrollado inmunoglobulina tipo G, con lo cual ya ha tenido respuesta secundaria. Ya ha tenido una respuesta secundaria. Entonces, es muy posible que hayan pasado ni se hayan enterado. Y que su sistema inmunológico esté activado y ya sabe a lo que atacar. El problema es que en las personas mayores, por ejemplo, tienen inmunosenescencia. Entonces, no pierden la capacidad para reconocer antígenos nuevos. Y eso es un problema, porque por mucho que en esas personas, incluso la vacuna puede fallar. No solo la infección vírica, sino además la vacuna. Porque su sistema inmunológico ya no responde bien. Eso hay que tenerlo en cuenta también. No nos desanimes, que estamos todos con la esperanza de la vacuna. No, pero aquí yo creo que todos somos jóvenes y todos no tenemos inmunosenescencia ahora mismo. Entonces, eso que dice Guillermo, no solo para las personas jóvenes, sino también para las personas que tengan enfermedades autoinmunes, ¿no? Sí, las personas con enfermedades autoinmunes deben tener especial cuidado. De hecho, se están dando algunos casos de alergia a la vacuna, que se iría mucho, pero en personas que ya tienen alergia a múltiples cosas. Es decir, ya tienen un sistema inmunológico predispuesto a tener una respuesta alérgica. Entonces, es normal, pero es que también van a tener una respuesta de tipo alérgico a la infección con el virus cuando se lo encuentren. Esas personas son muy sensibles a ese tipo de infección. Sabemos que hay personas que pasan la gripe de una manera muy mala y otras personas que les da un resfriado o no les da nada. ¿Cuántos hemos estado con griposos alrededor trabajando? Y hay gente que no se contagiaba nunca y gente que la pasaba una semana en cama. ¿Por qué? Porque son sistemas inmunológicos individuales diferentes. Vale, pues yo creo que ya, si tenéis alguna pregunta más, hacedla, y si no, pues agradecerte, Guillermo, tu conferencia, que Nada. es muy interesante, por lo menos para los que no conocemos mucho el sistema inmunológico, pues ha sido adentrarnos. Hay una pregunta por aquí, dice, ¿qué piensas respecto a las vacunas de quinta generación? ¿Lo ves futuro? ¿Cuáles son las de quinta generación? Yo no sé en qué generación estamos. Abre el micrófono. Carlos, ¿a qué te refieres? A las de ARN. Sí, las de ARN son, no son una sorpresa porque ya se empezaron a hablar de ellas hace 30 años. Pero son interesantes en el sentido de que es un mecanismo nuevo, muy sencillo, muy fácil de modificar, muy fácil de trabajar, y si se está demostrando que son eficientes, pueden tener un enorme futuro para múltiples cosas, sobre todo para producir una respuesta inmunológica relativamente rápida contra, digamos, antígenos fáciles, que son mucho menos eficientes que otras, como por ejemplo la del virus atenuado, ya te lo digo yo. Por ejemplo, en el caso del virus de la polio, hubo dos tipos de vacunas que se desarrollaron al principio, que era la de la Sabin, que es la que se impuso, y la SARS. La SARS no, ¿cómo se llama esta? Bueno, otra. La primera era de virus muerto, la segunda, la Sabin, era de virus atenuado. La de virus muerto no producía inmunoglobulina tipo A. La de virus atenuado consiguió producir inmunoglobulina tipo A. Y como la polio también se infecta a través de las mucosas, es también un virus respiratorio, pues la Sabin es mucho más eficiente porque evita que te contagies. Y le digo, el virus de la polio es enormemente grave porque te afecta al sistema nervioso. Se va al sistema nervioso. Entonces, la Sabin fue mucho más eficiente que la otra. Creo que era SARS. Entonces, yo la Salk. La Salk, esa. Entonces, que me salía SARS por culpa del virus. La Salk.
Entonces se impuso la Sabin por ser mucho más eficiente. Entonces yo creo que con el tiempo aparecerá la de virus atenuado para el coronavirus y serán más eficientes porque producirían inmunoglobulina tipo A. Pero las de ARN se han demostrado eficientes y además son de una simpleza tal que se pueden fabricar rápidamente contra muchas cosas. Es cierto que se han modificado y se evitó, por ejemplo, el primer diseño que se hizo con ella era con ARN normal. Sabéis que el ARN que se está utilizando es un ARN modificado que tiene uno de los nucleótidos está modificado para que no sea exactamente igual, creo que es la uridina. Entonces, cuando se usaba ARN normal, producía una respuesta inflamatoria brutal. Entonces se desecharon y se fueron modificando. Y se modifica uno de los nucleótidos y ya no produce esa respuesta inflamatoria brutal, si se produce alguna, pero se produce una respuesta inflamatoria más pequeña, y si producen respuestas de linfocitos, ya cumple con su función. Así que yo digo que tienen futuro. En animales se utiliza, eso es cierto. Sí. Bueno, pues yo creo que ya damos por finalizar, ¿no?, la charla y agradecerte, Guillermo, que haya... Un placer. Que no te hayamos podido traer a Almería, es una pena, pero en un futuro seguro que podremos invitarte. Ya habrá tiempo. A nuestro decano para que concluya y muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme. Ha sido una charla, una conferencia muy interesante y gracias por tu participación y gracias a todos los asistentes. Y nada, buen fin de semana y que nos cuidemos. Muy bien, buen fin de semana a todos. Venga, el sol es gratis y se puede aprovechar sin tener que estar con mucha gente. Efectivamente. Gracias, Guillermo. Hasta luego. Muy bien, a vosotros. Hasta luego.